La paz de Dios reina entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, primera parte. El Divino Maestro continuó advirtiendo y amonestando la incredulidad y blasfemia de aquellos que tenía delante, que negaban los milagros que Cristo realizaba como su poder sobrenatural, que decían que era diabólico. Pero esta amonestación también iba dirigida a la humanidad, que a través de todos los tiempos negaran su virtud y potestad, pues Jesús acusó a estos denigrantes de esta manera: todo pecado y blasfemia les será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Quien hablare contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hablare contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Sentencia severa de gran peso es la que da aquí el Hijo de Dios para aquellos renegados presentes como para todos los seres que pisaran este planeta y censuraran de obra, palabra o pensamiento todo cuanto el Salvador realizó y habló en nombre de Dios, porque todo pertenece al Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Por eso dice Jesús que todo pecado o blasfemia que no vaya contra el Espíritu Santo puede ser perdonado. Pero todo lo que sea contra la potestad de Cristo, como su doctrina presentada, que todo fue obra del Espíritu Santo, éste lo va a pagar muy caro para poder pagar tal pecado. Pues Jesús se pone a sí mismo de que hablen mal de su persona por cosas que no estén unidas a la ley y eternidad como poder de Dios que él enseñó y dio testimonio, será perdonado. O sea, que le quita condena. Pero todo cuanto incumbe a su obra de redención en bien de las almas, que él presentaba y realizaba bajo la potestad del Espíritu Santo, estos no serán perdonados, porque tal difamación es una blasfemia directamente contra el Espíritu y verdad del Creador, donde al mismo tiempo sus enseñanzas como sus milagros eran prodigios que oían y veían directamente, palpables para todos, no había nada encubierto para nadie. Por lo tanto, al negarlo, rechazaban y blasfemaban contra el poder y sabiduría de Dios de una manera consentida y directa, acarreándose sobre ellos grandes culpas y pecados, porque el alma queda de tal manera manchada que no se puede perdonar, debido a que en estos denigrantes es tan bajo a su demencia que no pueden arrepentirse ni enmendarse, donde al mismo tiempo, por su propia voluntad, rechazaban y negaban con blasfemia e incredulidad la oportunidad que Dios les daba de su salvación por mediación de su Hijo, puesto que ante tal detracción, declara Cristo, recae sobre ellos un pecado irremisible. Pues hay pecados que se pueden enmendar y cancelar, porque el alma, más pronto o más tarde, bajo la misericordia de Dios, puede llegar a sentir su conciencia que le acusa, y si tiene buena voluntad, con la ayuda de aquella gracia recibida, puede llegar a rechazar aquello malo que le ha ensuciado. Pero si la blasfemia y pecado van contra la verdad y justicia del propio Espíritu del Supremo Hacedor, es muy difícil la remisión para aquel desdichado. Por ello Jesús a continuación les dice, para que comprendan cada uno su propia maldad: si plantáis un árbol bueno, su fruto será bueno, pero si plantáis un árbol malo, su fruto será malo, porque el árbol por los frutos se conoce. Esta comparación filosófica Jesús la presenta varias veces en los Evangelios, y en este caso iba dirigida directamente a aquellos denigrantes que negaban y censuraban la potestad y verdad de Cristo transmitida por su Padre. Por ello se la presenta con esta realidad innegable, para que se analizaran ellos mismos y se dieran cuenta de la iniquidad que albergaban dentro de su razonamiento, puesto que tal verdadera comparación descifrada quiere decir que si ellos plantaban dentro de su alma las cosas buenas de razón eterna que Él les entregaba, venidas todas de Dios, santas serían todas sus obras, palabras y pensamientos, porque entonces vendrían a razonar con la única verdad del Altísimo, siendo luego su comprensión y sentimientos frutos de virtud y pureza, que germinarían sin cesar en el fondo de su alma. Pero si plantaban dentro de su ser malos razonamientos de confusión y extravío, por no querer reconocer la verdad eterna de su doctrina como su poder sobrenatural, dejándose llevar de su soberbia y demencia, entonces sus sentimientos se oscurecerían en bajas pasiones, degeneradas y perversas, fuera de toda pureza de la ley suprema de Dios, llegando su mísero ser a una abominación que sólo iniquidad saldría de sus entrañas,
donde por tal motivo se reconocería con todo detalle que sus frutos eran malos, puesto que el hombre, por más que quiera encubrirse, él mismo se delata, porque en sus obras y palabras, como miradas y contacto, con su influencia enseguida se conoce el bien que lleva o la maldad que alberga dentro de su alma. Entonces Jesús, apenado en gran manera por la blasfemia que hacía poco habían cometido contra el Espíritu Santo, debido en parte al odio que anidaba en sus corazones contra toda razón de Dios, que Él les presentaba con su inmaculada doctrina, mas en aquel momento el Divino Maestro quedó cubierto por la justicia todopoderosa del Creador, y dirigiéndose a los escribas y fariseos, con palabra segura y penetrante, les vino a acosar con estas razones irreversibles. Raza de víboras, ¿cómo podéis vosotros decir cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y vosotros solo vociferáis que blasfemias, porque estáis llenos de iniquidad y vileza. Pues el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, de amor y caridad hacia sus semejantes, pero el hombre malo de su mal tesoro no hace más que perjudicar a su prójimo y condenar a su alma. Mas yo os digo, y no lo olvidéis, que de toda palabra ociosa y pecaminosa que hable el ser humano, todo queda grabado en el libro universal, y el día del juicio le será pedido cuentas de ella. Pues por tus palabras serás declarado justo, o por tus palabras serás condenado. Estas declaraciones del Divino Maestro son claras y contundentes, llenas de razón y justicia, testificando una vez más que el que es malo nunca puede decir cosas buenas, y menos obrar el bien hacia sus semejantes, en la que todo ello refleja que el que es bueno no puede ser malo, y el que es malo no puede ser bueno, y a ambos se les conoce por sus obras y palabras. Mas al malo, si éste no se arrepiente, enmendándose de su mal corazón, tal y como pasan los días de su vida, por regla general, aumenta la maldad de su inicuo proceder, maldad que lo lleva a la eterna condenación, donde en el día del juicio final todos estaremos presentes, y todo será presentado ante cada uno según nuestro proceder bueno o malo, recibiendo de una parte la gloria o de la otra la condenación eterna, y de tal realidad tened por seguro nadie podrá escapar. Y sobre lo que dice Jesús, que por las palabras buenas o malas el alma será declarada justa o será condenada, demuestra tal declaración la gran responsabilidad que tenemos todos en el hablar, porque según se habla se puede llegar a hacer mucho daño a las almas. Por lo tanto, debemos de ir con mucho cuidado al decir o exponer los acontecimientos como lo que hemos oído, que esté siempre ajustado a la verdad, sin inventarnos o añadir palabras que no fueron dichas, porque entonces mentimos, lo mismo que criticar o censurar. Todo en conjunto puede acarrear grandes perjuicios a los demás por nuestra culpa. También la palabra ociosa perjudica en varias maneras, porque se pierde el tiempo miserablemente, y muchas veces se inclina a lo malicioso, como a conocer los fallos de los demás y no reconocer los propios, siendo por ello dañina. En cuanto a la palabra pecaminosa, es la más lamentable y de fatales consecuencias, puesto que lleva directamente a la condenación, porque ésta mancha brutalmente a las almas, mancha que puede llegar a ser un veneno mortal para éstas. Así pues, que nadie ignore que el responsable de tal abominación un día la justicia de Dios le pedirá cuentas por el daño que haya ocasionado, y entonces habrá el lloro y crujir de dientes. La paz de Dios reina entre todos.